Continuamos con más Canalé y vamos a meternos de lleno en las noticias económicas. Venimos marcando las noticias positivas que tiene el gobierno de Javier Milei, pero también, y lo que más preocupa a muchos, tiene que ver con la caída de la industria. Vamos a hablar con esto con Ariel Maciel. Ari, ¿cómo estás? Santiago, buenos días. Y efectivamente, después de una semana positiva que tuvo el gobierno nacional, es difícil sostener esa lógica, esa dinámica, teniendo en cuenta que hay algunas otras variables que están desajustadas y que no se limitan a este orden macroeconómico que de algún modo estamos viendo a partir del ordenamiento político con el tema de ley de bases, más allá de que falta bastante para lo que diga el Congreso hacia adelante. ¿Por qué? Recordemos que el propio Luis Caputo, el propio Javier Milei lo han dicho en su momento, ellos ordenaban la macroeconomía, en la micro no se iban a meter. Sin embargo, esa situación está generando muchas complicaciones y no trae buenas noticias para el gobierno en las próximas semanas. Básicamente porque ayer la Unión Industrial Argentina, la entidad que reúne las fábricas, no solamente más cantidad, sino también a las más poderosas, sacó un informe, siempre viene con un informe que termina consolidándose en el INDEC, pero de todos modos tiene que ver con una realidad más cercana a lo cotidiano que pasa con las empresas de encuestas que van directamente a las fábricas y que no tienen intermediarios. En ese informe lo que señala es que en abril la industria continúa en crisis, más allá de que hubo un crecimiento entre marzo y abril. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se da ese crecimiento? Básicamente porque marzo había sido desastroso, Ahora, Ari, según los cuando, propios. Cuando hablamos de números, ¿no? Y hablamos que tenemos una inflación del 4,2, la más baja en los últimos 2 años, con una constante caída de la inflación. ¿Qué dice la industria si parte del costo de bajar la inflación no está basada en la industria, en los ajustes y en la devaluación? ¿Qué se dice respecto de la devaluación en la industria? Porque el poder adquisitivo de la gente y el no alentar al consumo por una cuestión lógica de poder adquisitivo, hace que la industria pierda mucho terreno. Ahí tiene dos variables que le están jugando en contra a los industriales. Por un lado, es verdad que baja la inflación, pero los costos siguen siendo altos para la fabricación nacional, teniendo en cuenta que importar una materia prima, sabemos que en la Argentina no tenemos acceso a todas las materias primas necesarias para poder producir, no está toda la cadena de valor lograda a nivel nacional, y en ese contexto importar tenés que pagar el impuesto país, ¿sí? Impuesto país que va a estar vigente durante todo el año. Y además tenés una carga impositiva muy fuerte adentro dentro de lo que son las distintas regiones. O sea, vos tenés cargas impositivas más allá de que sean tasas a nivel municipal, después tenés provincial, la nacional, pero además interprovincial o intermunicipales, ¿no? Si vos pasás de un lado a otro también tenés que tener determinados pagos. Digo, en ese contexto lo que dicen es las condiciones de competitividad hacia adentro las tienen, hay una tecnología, digamos, han comprado tecnología realmente importante, se ha invertido en muchas empresas que tienen condiciones de cualquier lugar del mundo, pero dice para competir con respecto a precios a otros lugares son bastante asimétricos. Eso por un lado, porque ahora nos vamos a meter con el tema de importaciones, algo que preocupa más de fondo, porque hasta ahora es más o menos lo que se viene contando. Por el otro lado, como bien señalabas, la baja de la inflación del índice de precios al consumidor que mide el INDEC, lo que señala es que uno de los puntos importantes es la caída de la demanda. Y esa caída de demanda lo que hizo es entrar en una crisis a tal punto la industria que ya lleva, hasta abril llevaba 15.000 puestos de trabajo perdidos
Claro, en apenas 4 meses, ¿sí? Y no, eso no para, eso no se restringe. Digo, fíjate que ese crecimiento entre marzo y abril, que además estaba muy vinculado con el procesamiento de aceites, pues si no hubiera sido eso, el sector alimentación hubiera caído mucho más fuerte. Y es bastante grave, que vamos a hablar también del tema alimentos y bebidas, pero digo, en ese contexto, la caída de la inflación es una buena noticia por un lado, pero no es tan buena en contexto de la claro. producción. Está sobrando mano de obra en las industrias, en las fábricas de la Argentina en el día de hoy, justamente porque no hay poder adquisitivo, el consumo se va derrumbando. Esa ecuación es de la que no se puede escapar. Uno puede mostrar los números positivos, las noticias positivas, pero claro, cuando vas al riñón de la industria y empezás a entender que la capacidad instalada que tienen está muy por debajo de lo que podrían, pero no tienen que tener una máxima dedicación porque no pueden vender, empieza a sobrar el capital humano. ¿Qué esperan, Ari, para el segundo semestre? Porque uno podría decir, bueno, viene por parte de la ley de bases un alivio para la industria. ¿Y basada en qué? En un aumento de, o una baja del 10% del impuesto país, que fue un aumento que puso puntualmente Javier Milei. Puntualmente hablamos de posibilidades laborales diferentes para un gasto menor, exenciones impositivas, pero digo, más allá de que vos mejores todo el entorno, lo que no es fácil de mejorar es eh, las ventas. Cuando vos no tenés Exactamente. ventas en una empresa, no importa si tu rentabilidad es altísima, mientras no puedas vender, no se completa el ciclo. Y si vos no completás el ciclo, no hay industria. Efectivamente. Mirá, el punto, además de todo esto, que está muy bien explicado, Santiago, de tu parte, tenemos que tener en cuenta alguna expectativa positiva que pueden llegar a tener los industriales. Convengamos que hubo una encuesta de la UIA hace poco y señalaba lo mal que estaban hacia atrás, pero mostraban cierta expectativa positiva hacia adelante, ¿no? Todavía para esas expectativas es difícil entender justamente dónde están los puntos que van a llevar a que el segundo semestre sea el de la recuperación. Claramente la B corta se quedó en otro alfabeto porque no la ven por ese lado, ¿no? Claro. Nadie está viendo que vaya a haber una recuperación tan grande. Ya en el gobierno admiten que va a ser más tardía de lo habitual. De hecho, el Fondo Monetario Internacional aumentó la expectativa de recesión para el 2024 para la Argentina. Digo, no cumplen todos los objetivos, pero la recesión seguirá siendo bastante fuerte, cada vez más fuerte para todo este año. Ahora, lo que dicen es, supongamos que el gobierno cumple con su palabra de haber admitido que el ajuste se pasó de rosca, ¿sí? Y va a poder empezar a liberar fondos para obra pública, fondos para financiamiento al consumo, digamos, todo lo que es Claro. incentivo al consumo, algunas estrategias respecto de eso, ¿no? Dice, bueno, supongamos que esto sucede así y además las paritarias ayudan a que los trabajadores tengan más poder adquisitivo, o sea, más plata para poder gastar. ¿Cuál es el temor que tienen ahora? Que ese aumento se vaya a pagar importaciones. Voy a decir, pero ¿cómo se va a ir a...? Sí, sí, que vos vayas al supermercado y que te encuentres en la góndola con productos importados que de manera desleal, como hablaban, nos Claro. decían ellos, con respecto a los locales, porque van a entrar con 0% de impuestos e incluso a pagarse en 30 días. Recordemos ese dato también, ¿no? Porque Claro, vos y vas a cuando poder importás, estoquearte si tenés un exceso de exacto, dinero, productos exacto, importados vos, y vas a destruir la industria nacional. Igual te quiero dejar algo claro. Javier Milei dijo que es liberal, libertario. No hay chance de un plan platita.
o no debería afectar el déficit fiscal. Por ende, es muy difícil que exista la posibilidad de dinero para un mayor poder adquisitivo. Y esto es lo que se está viendo. El poder adquisitivo, según Javier Milei, o la competencia de la empresa será tener un mejor producto a un menor precio. Claro, si no lo conseguís, el problema es que debes cerrar la persiana. Efectivamente, ahí está el punto. A ver, algunos funcionarios del gobierno les confesaron a algunos empresarios que no va a existir un plan platita, pero sí puede llegar a haber algún tipo de erogación extra de parte del gobierno. O sea, que el gobierno pueda llegar a dar determinados beneficios, como puede llegar a ser mejores condiciones para el consumo, digamos, ¿no? Lo que está existiendo ahora, como los planes de cuotas, incluso, bueno, lo que se viene señalando, el tema de la obra pública, de empezar a reactivar aquella que está, que no está terminada. Digo, la ley de bases también señala a las que están en el 80% de ejecución para arriba que tienen que ser retomadas. Eso puede generar determinadas condiciones, bueno, los créditos hipotecarios de parte de bancos privados. Pero digo, el problema es, bueno, ok, tenemos gente, supongamos que la plata está un poco más de plata en el bolsillo, la gente sale a consumir, ¿qué va a comprar? ¿Sí? Porque si vos compras importado, lo que estás haciendo es generando trabajo importado también, ¿no? Porque le vas a comprar a un país que necesita tener trabajadores para poder producir eso que te vende a vos. Por lo tanto, se podría dar una situación de suba del consumo, pero baja de la actividad industrial y baja del empleo. Digo, algo que hasta ahora no venía sucediendo. Bueno, eso es parte de lo que la cúpula de la Unión Industrial Argentina le planteó al gobierno, y entre otras cosas le dijo, si esto va a suceder en el segundo semestre, que es lo que se espera, digamos, nos bajan los impuestos porque no podemos competir, es asimétrica esta competencia. Eligieron, el impuesto país se va a fin de año, esperen hasta ese momento, porque hasta tanto no va a haber modificaciones. Por tanto, la lupa ahora está puesta ahí, lo dijo muy claramente en este informe la Unión Industrial Argentina, a dónde se van a ir el grueso de la mejora, si es que existe, ¿no? Esa mejora de consumo. Hay expectativa, digamos que políticamente la cúpula de la Unión Industrial siempre plantea como cuestiones de positividad, digo, no suele confrontar, y lo que dice, bueno, confiemos que va a pasar, pero si pasa, ¿nosotros dónde estamos? Por lo pronto, la industria está en una situación muy compleja. Ya en los primeros datos de mayo que tenían proyectados los técnicos del Centro de Estudios de la UIA, decían que venía nuevamente a la baja. O sea, la industria entró en un amesetamiento de crisis, ¿sí? ¿Se entiende? Digo, ya no hay una caída fuerte. Y para ser más puntual, alimentos y bebidas, un sector clave, convengamos, hipercompetitivo. En la Argentina tenemos materia prima, hay muchas condiciones de mejora, ha sido un sector sumamente exportador. Nos contaban que la caída del consumo en algunos sectores está en torno al 30%, pero no es que cayó al 30% y se empezó a recuperar desde ese pozo. Cayó al 30% y quedó establecido en el 30% esa caída del consumo. O sea, no hay promoción, no hay... hay cambios en los hábitos, cambios en los hábitos de consumo de la gente, Ari. No llegás a tal producto, no es que el mes que viene lo vas a poder comprar. Volvemos a cuando éramos chicos y ciertos eventos estaban dotados de gaseosa, por ejemplo. Hoy, durante la semana, la mayoría de las familias argentinas descartan de todo tipo de estos privilegios que había conseguido en su momento la clase media. Una clase media que está a punto de desaparecer, claro, pero que se nutre también de las empresas. Me preguntaba, Ari, escuchándote y coincidiendo mucho de esto,
es qué va a pasar con los industriales y cuánto tiempo va a pasar para que aparezcan los primeros arrepentidos de una doctrina tan de ultraderecha y basado tan en el déficit cero, que en realidad lo único que beneficia es a un Estado totalmente equilibrado, pero a una microeconomía totalmente desequilibrada. Y esto vamos a empezar a verlo porque la caída de las ventas no tiene recuperación si a mí no me pones más plata en el bolsillo. Y si no vos no me puedes poner más plata en el bolsillo porque yo vendo menos. Entonces es prácticamente el perro que se muerde la cola. ¿Cómo lo ven? Efectivamente, Santi, ese es el punto y es la clave. O sea, yo estaba hablando con empresas que no estamos hablando de una empresa, de una pyme, no estoy hablando de empresas grandes que están evaluando firmemente la decisión de empezar a comprarse a sí misma al exterior, a sus filiales del exterior y que en la Argentina quede absolutamente nada. Digo, eso está vinculado con o cierro o busco o me reconvierto importador porque las condiciones no son las mejores. Ahora, aquellas empresas, especialmente las pymes, que son las que nacieron en la Argentina y las que tienen justamente en el mercado interno, incluso algunas que exportaban, pero que hoy ya no son competitivas para hacerlo, lo que están planteando es, sí, entendimos y entendieron que el respaldo al gobierno era justamente por bajar la inflación, por ordenar la macroeconomía, pero dice, sin ordenamiento, solamente con eso no alcanza, sin que haya una mejora, que esa mejora empiece a ser rápidamente mejorada o que ayude a la microeconomía, que ayude al negocio cotidiano, va a ser una catástrofe social. Y ahí empieza a haber algunos conflictos. Vos sabés que ya las entidades pymes hace un tiempo que están públicamente confrontando con esta situación. El gobierno no las había recibido hasta el momento. Recién en estos días se va a producir la primera reunión entre un funcionario de gobierno, que es justamente quien tomó un poder distinto dentro del gabinete de Javier Milei, que es Guillermo Francos, que estará recibiendo a una entidad pyme casi como un hecho inédito, que había una foto con unas pymes que se habían creado como entidad un par de meses antes, lo que para muchos carecía de validez, de Claro. representación. En este caso, estamos hablando de pymes cuestionadoras, pero en la UIA, que suele ser un lugar, un ámbito de bastante diplomacia y con mucha paciencia, especialmente para un gobierno que le está respondiendo con cosas que sí efectivamente necesitaban, ¿no? Reforma laboral, con algunas cuestiones que tienen que ver con cambios estructurales que creían necesarios en distintos ámbitos. Bueno, ya empieza a haber un malestar bastante en ascenso. La figura, fíjate que hace algunos meses el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, dejó de ser el presidente de la COPAL, de la Coordinadora de las Industrias de los Alimentos y Bebidas, que es la más poderosa, es la entidad más fuerte que tiene la Argentina en términos fabriles, y que la había comandado durante muchísimos años, dejó de serlo básicamente porque cuando cumplía la doble función, era porque a la COPAL le servía tener una UIA en línea y que Claro. reclamaran lo mismo. En este caso, hay intereses contrapuestos, básicamente porque la UIA necesita la diplomacia para poder seguir negociando con el gobierno, pero en COPAL dicen nosotros no podemos aguantar más, la situación es realmente muy compleja y estamos hablando de empresas realmente poderosas, grandes que hay en el Hablabas de, país. claro, hablabas Aún ahí de así esta... digo, Sí, hasta hace poquito nada más, el respaldo a la ley de base fue muy, muy importante dentro de ese espacio. ahí te pregunto, y esto debe ser off the record, la figura que está por emerger en el espacio político, que ya de por sí es quien creó DNU, ley de bases, pero claro que en su gestión
muchas compañías tuvieron que bajar persianas. ¿Qué pasa con la industria y la llegada de Federico Sturzenegger a poderes o a lugares de decisión? Mira, a ver, la verdad es que hay una cuestión que es central para cualquier tipo de empresario. Primero dicen, nosotros no podemos meter ni sacar ningún funcionario, independientemente de que hay algunas empresas o algunos sectores que tienen representación de ex empleados dentro de lo que Ujú. son el gobierno y algunas funciones claves que los afectan. Digo, y más allá de eso, lo que dicen es, el primer punto es que Sturzenegger nos escuche para ver qué es lo que quiere hacia adelante. En ese contexto sí existen para muchos empresarios una cierta radicalización de parte del gobierno de Javier Milei sobre algunos puntos que no comparten y que creen que no va a cambiar. Claro, Digo, ¿no? En claro. este contexto, digamos, la relación con Luis Caputo nunca fue la ideal, pero entendían que podían llegar, digo, que estaban esperando a ver si había alguna señal de relajamiento sobre algunas decisiones. Bueno, la entrada de Sturzenegger claramente no viene por ese lado, independientemente de que el presidente Javier Milei ayer dijo que al ministro Caputo nadie le va a tocar el culo, ¿no? Lo dijo Sí, claro. claramente él, entendiendo que el ingreso de Sturzenegger no lo iba a condicionar como ministro de Economía. Ahora, el entorno lee claramente que el plan económico, teniendo un Sturzenegger adentro, donde necesita liquidar empresas, donde necesita mantener un ajuste, donde fue el ideólogo del DNU, donde tiene un montón de condiciones que profundizan este plan muy resistido incluso por las empresas a largo plazo, a mediano y largo plazo. La verdad es que los pone en una situación de mucha tensión y una expectativa un tanto amarga, digamos, Claro. ¿no? Teniendo en cuenta esto, creen muchos que el segundo semestre va a ser muy largo, porque ya en el gobierno les dicen recién en el 2025 podemos llegar a pensar en una actividad, un mercado interno que puede llegar a fortalecerse. ¿De qué manera todavía están buscando las explicaciones, ¿no? Claro, seguramente entre pasillos dirán, ojalá esta vez nos escuche. Gracias, Ari. Hasta luego, Santi, nos Un vemos. gran abrazo, Ariel Maciel, contándote la situación que te venimos contando en la pantalla de Canal E con cada uno de nuestros analistas, que hay buenas noticias, pero claro, hay muchas noticias que van a impactar de lleno y de cara al futuro, como es la caída de las ventas, como es la industria y como es la situación de cada una de las pymes en la Argentina. Quédate que tenemos más información.